Mi padre trabajó durante 20 años para conseguirse su casa propia y el día que por fin nos estábamos trasteando, nos estábamos pasando, tuvo un accidente y lamentablemente falleció. Nosotros somos una familia humilde de campo. Mi papá tenía una finca pequeñita, pero con la que subsistíamos perfectamente en el Cauca. Para los que no saben, hay unos que saben, otros que no. El Cauca es una región de acá de Colombia que es bastante azotada por los grupos subversivos. Hay demasiados conflictos y a veces pues les quitan las tierras a los campesinos, tristemente. Y como nosotros tuvimos que salir con lo que pudimos. Mejor dicho, volados. Volados porque pues mis papás estaban pues amenazados, bueno, todo el cuento. El caso es que nos fuimos para Medellín. Cuando nosotros llegamos a Medellín, llegamos sin nada. Mi papá consiguió con lo que tenía ahorradito, lo que pudo rescatar, salvar, un ahorrito. Entonces con ese ahorro arrendamos un apartamento pequeñito, pues era una habitación, era una habitación, pero pues ahí nos acomodamos. La idea era empezar y pues sí, muy tristes, pues mi papá es el que le haya quitado la tierra y nosotros, o sea, tener que salir huyendo sin razón alguna. Pero entonces, cuando estábamos allá, pues mi papá consiguió trabajo en construcción y mi mamá empezó a vender arepas en el andén, pues allá afuera en la casa, ahí en la puerta, todas las mañanas, muy a las 5 de la mañana, ella ya estaba con su asador para ayudarle a mi papá. Mi papá, pues, no ganaba muy mal, pero le tocaba durísimo. Duro, duro, duro. El trabajo de la construcción es un trabajo muy matador. Él llegaba con sus manos reventadas, mi mamá lo curaba y él no, él aporreado, o sea, llevaba el berraco. Pero así, vea, mi papá trabajó y trabajó. Cuando eso yo tenía 10 años, ahora tengo 30. Yo me acuerdo que mi papá empezó a ahorrar para la casa, porque él decía que esa pagadera de arrendo, pues ahí se le quedaba todo el esfuerzo y toda la platica, y que qué tristeza, y pues como él nos está enseñado a eso, porque nosotros estábamos enseñados a estar en la finca, no había que pagarle arrendo a nadie, porque era de mi papá. Ahora ya él veía que cada mes más de la mitad del sueldo prácticamente se le iba el mero arrendo. Entonces él empezó como con eso y mi mamá y empezaron a ahorrar, ahorrar, ahorrar y así pasaron 20 años pagando arrendo, pero ahorrando con la meta de la casa. Cuando mi papá ya tenía como cierta cantidad ya, o sea, ustedes dirán, ¿por qué tanto tiempo? Pues muchos la pueden conseguir antes, ¿cierto? Pero la verdad que para una persona trabajando de esta manera, con una responsabilidad tan grande y con tantas cosas por cubrir y ahorrando a poquitos, o sea, mi papá antes me pareció que fue muy persistente y, mejor dicho, un gran ejemplo. 20 años estuvo ahí hasta que tuvo su plata. Oiga, él no quería comprar una casa ya pues que estuviera fabricada, él quería hacerla a su gusto, entonces él lo que hizo es que compró materiales, contrató pues las personas que le fueran a ayudar y pues como él sabía de todo esto pues se ahorró mucha cosa. Bueno, el caso es que mi padre terminó su casa, nuestra casa, porque iba a ser el hogar de nosotros tres. Resulta que llegó el día tan esperado, el día en que por fin nos íbamos a pasar para nuestra casa. Vea, éramos como niños chiquitos cuando van de paseo. Nosotros no dormimos pensando en eso. O sea, estábamos orgullosos. Mi papá era el más feliz. Él a todos los amigos, a todo el mundo a quien podía le mostraba la casa. Nos estábamos, bueno, amaneció, ya teníamos todo empacado, listo, y la realidad es que la casa era muy cerca, podíamos pasar las cosas, muchas cosas pues a mano, ya pues sí necesitábamos ayuda para cosas pesadas, pero el resto no era dinero como para allá y para acá, porque la había hecho cerca de donde nosotros pues vivíamos en el momento. Estábamos en esas, pasando las cositas, pues tampoco es que tuviéramos muchas cosas, pero pues en los 20 años que ya llevábamos ahí en Medellín, pues sí se habían conseguido algunas. Incluso pues ya no vivíamos en la piecita que yo les decía, ya vivíamos en el segundo piso, en un apartamento.
Entonces tocaba bajar las cosas, muchas cosas grandes como los muebles, como la nevera, esas cosas así, por el balcón. Mi papá estaba en esa, nosotras estábamos abajo, mi mamá y yo, sacando pues qué cajas, qué canastas y qué hagan y para allá y para acá. Cuando mi mamá y yo fuimos a la otra casa a llevar unas cosas, cuando nos demoramos que, póngale 15 minutos, mientras llegamos, mientras descargamos, cualquier cosa que hayamos hecho ahí, y nos devolvimos como 15 minutos. Cuando llegamos, aquí está la parte triste de la historia, cuando llegamos vimos mucha gente afuera de la casa. Nosotras en el momento dijimos, uy, es que todo el barrio nos va a ayudar a pasarnos o qué, pero no. Resulta que había pasado una tragedia, un accidente terrible. Mi papá estaba bajando uno de los muebles, el más grande, por el balcón con otro muchacho. Pero entonces habían dos arriba, o sea, dos en el balcón y uno abajo. Resulta que, digamos, ellos bajaron un poquito el mueble, el de abajo lo sostuvo, entonces mientras tanto mi papá arriba se quedaba sosteniéndolo solo mientras el otro daba la vuelta a la carrerita para ayudarle al de abajo. Pues así habían bajado lo demás. Yo no sé qué le pasó a mi papá, que cuando el muchacho lo soltó y mientras daba la vuelta, mi papá le cogió ventaja al cuerpo y se cayó del balcón. O sea, él se fue con mueble y todo. El caso es que al él estar como agarrando el mueble y el mueble, pum, hice de una, lo aventó. O sea, él cayó muy duro. Y pues se fue al otro mundo instantáneamente. Se lastimó el cuello y falleció. Eso fue algo horrible. Obviamente para todo el mundo es horrible que le pase esto a un familiar, a alguien cercano, más si es el papá. Pero la circunstancia lo hacía más terrible todavía. Porque es que pónganse a pensar, o sea, tú luchando por un sueño 20 años. Mi papá no hablaba de otra cosa. Él solo, vea, yo creo que ese día era el día más anhelado de su vida. Y ese día terminó su vida. O sea, son cosas que no nos explicamos, cosas que uno dice por qué le tiene que pasar a una persona que ha luchado y que se lo merece más que nadie. O sea, es muy triste, pero lastimosamente estas son muchas de las cosas en las que nos tenemos que enfrentar a la vida. Para nosotros fue muy duro, mucho, mucho, mucho. O sea, la verdad es que es muy difícil de superar. No, esta es la hora que nos duele tan siquiera hablar de eso. Nosotros estamos en la casa, la disfrutamos, la cuidamos, porque es el regalo por el cual mi papá luchó 20 años, que él no pudo disfrutar, pero que nosotros la disfrutamos por él. Qué triste. Él era el que más quería estar acá. Pero bueno, no sé, tal vez en algún momento entendamos que nos quería enseñar la vida con esta tragedia tan grande. No sé si a alguien más le ha pasado algo similar, pero qué cosa tan berraca. Como dice el dicho por ahí, uno no sabe lo fuerte que es hasta que le toca.